pusiste más feliz. Creo que tienes el micrófono cerrado. Ay, sí, qué pena. Sí, decía que los videos lo llenan a uno de emoción. Así es. No, Sí. pues esperemos entonces, tú me dirás, ¿a qué hora iniciamos de esta charla? Yo creo que podemos iniciar ya, la verdad, esperemos ¿Sí? que más se conecte, pues sí, porque ya la gente se conectó puntual, los Sí, 29 que están aquí. hubo personas muy juiciosas, cualquier duda que tengan la pueden hacer en el chat. Hoy vamos a hablar, voy a mencionarles, vamos a hablar del tema que vimos en nuestra pieza, en nuestra publicidad, de cómo prepararme para mi primer empleo, pero también les quiero mencionar, como ñapita, algunas de las vacantes que tenemos ahorita activas aquí en Cali y algunas en el Valle del Cauca, por si ustedes quieren aplicar o conocen personas que puedan aplicar esas vacantes, aprovechemos estos espacios donde las organizaciones nos estamos uniendo para dar estas buenas noticias y para decir, bueno, no aplico a esa vacante, pero puedo decirle a un amigo, a un familiar, a un conocido, a un vecino, que yo sé que que puede necesitar, que yo sé que lo está necesitando, porque en este momento es donde tenemos que ser portadores de buenas noticias y ayudar a que más personas conozcan de ofertas de empleo que muchas en este momento están necesitando a raíz de esta crisis de la pandemia. Entonces, esa es la dinámica que vamos a manejar. Igualmente yo voy a estar pendiente aquí del chat. No sé, Claudia, si las leo yo o tú me colaboras con las preguntas. Yo te ayudo, para que estés vale, tranquila. Cualquier Listo. pregunta que yo vea en el chat, la cuento. Listo, de acuerdo. Entonces voy a presentar mi pantalla. ¿Me ayudas entonces? Bueno, antes que nada, yo me imagino que algunos habrán escuchado de Listos, otros dirán, no, ¿qué es esa empresa? No la conozco. ¿Cómo así es una agencia de empleo? No, vamos a ver un videito cortico de qué es Listos para que nos empapemos y ya nos metemos de fondo al tema de la empleabilidad, que es a lo que estamos ya casi 30 personas acá reunidas y lo que queremos hablar. Entonces voy a proyectarles en este momento un pequeño video, entonces. ¿Me confirmas, Claudia, si se escucha? Ya comenzó a escucharse. Contribuimos con el bienestar diario de nuestra gente para tener un equipo comprometido y apasionado con lo que hace. Listos es la empresa líder en la prestación de servicios temporales en Colombia. Llevamos más de 40 años conectando a los colombianos con el mercado laboral. Durante décadas hemos sido un motor de transformación en nuestra sociedad y nuestro propósito es convertirnos en los expertos más confiables de nuestros clientes, colaboradores y empleados. Las palabras que nos definen son confianza, experiencia, conocimiento, trabajo en equipo e innovación. He alcanzado los sueños y los de mi familia gracias a la estabilidad que encontré en Listos. Consolidamos un crecimiento sostenible para que cada uno de nuestros empleados actuales y futuros se acerque a la consecución de sus sueños. Garantizamos la efectividad operacional para asegurar la satisfacción de nuestros clientes, proveedores y aliados. En Listos no solo hacemos lo posible, hacemos lo necesario y un poco más para que los objetivos de la empresa y de los empleados se hagan realidad. Inicié mis estudios y sé que con el apoyo de la compañía podré finalizarlos para poder seguir creciendo como profesional. Este trabajo transformó mi vida porque tuve la oportunidad de crecer y cada día me acerco más al cumplimiento de mis sueños. En Listos, la disciplina en los procesos es nuestro sello de calidad que garantiza el cumplimiento de nuestra promesa de valor. Por esto contamos con clientes desde hace más de 25 años. Trabajamos por los sueños y el bien común de nuestra gente. Tenemos un gran diferencial que nos define y es el servicio personalizado que ofrecemos a nuestros clientes. Ingresé con muchos sueños por cumplir. Hoy, después de tantos años de evolución y crecimiento, considero que Listos ha estado en los mejores momentos de mi vida. Estamos presentes en 20 ciudades de Colombia y hoy queremos que seas parte de nuestra organización. Si tienes un sueño, podemos ayudarte a cumplirlo. Conoce más sobre Listos y busca tu empleo ideal en nuestra plataforma de empleo www.listos.com.com en la zona aspirantes. Bienvenido a Listos. Listos ha sido el lugar donde muchos hemos crecido y alcanzado nuestros sueños, donde tú puedes construir los tuyos. Ven y haz parte de este gran equipo. Así es, ahí pueden seguir viendo la pantalla.
Sí, se ve. Listo, bueno, así es, esa es la idea de que sea este un espacio donde, como les decía ahorita al inicio, podamos seguir construyendo sueños y podamos seguir ayudando a otros a alcanzar esos sueños, porque un buen empleo, un trabajo digno y formal, que es lo más importante, nos va a ayudar a construir ese sueño, esa casita, ese apartamento, ese carro, esa beca, esos estudios que muchos nos hemos trazado y que, al igual que ustedes, yo también los he hecho y los he podido cumplir. Les hablo un poquito acerca de mi historia en Listos. Yo empecé en Listos siendo practicante de comunicación social y eso es un poco de lo que les voy a hablar el día de hoy, porque entramos a una empresa o muchas veces salimos de la universidad queriendo entrar a una práctica en una multinacional o queremos entrar ya a una empresa gigante, a una empresa que tipo Google, Netflix, pero muchas veces cuando nosotros llegamos a este tipo de empresas, a la empresa adecuada, queriendo hacer lo que realmente nos nace y la vocación que tenemos, entramos a un lugar donde nos podemos desenvolver tanto y también que nos podemos quedar, y no solamente quedarnos, sino que podemos aprender. Nosotros ya en Listos, desde que yo entré, consolidamos un área de marketing digital o de comunicación, o como a mí jocosamente me gusta llamarlo, cuando hablo de mi área es como una mini agencia digital. Ya somos 5 personitas trabajando allí, y la verdad para mí ha sido gratificante poder desenvolverme, poder hablar y poder idear nuevas cosas en lo que a mí me gusta hacer, en lo que a mí me gusta crear. Entonces, esa es la invitación para que desde mi campo de la comunicación, pero desde otros campos donde las personas se puedan desenvolver, también esa es la idea, de que nosotros hoy con lo que vamos a hablar podamos proyectarnos y podamos hacer un mapa de lo que queremos y a dónde queremos llegar con nuestra primer experiencia o con nuestro primer empleo, que es nuestro tema del día. ¿Cómo prepararme para mi primer empleo? Y para eso les quiero, bueno, ya hablemos un poquito de Listos, pero les quiero contar un poco cómo empezó todo este tema. Empezamos siendo un área de marketing digital, de comunicación. Yo era la única practicante de comunicación. Después fue un chico de diseño, éramos solamente 2 personas, pero poco a poco empezamos a crecer. Pero antes que nada, es muy, muy importante que nosotros, cuando estamos en esta transición, tengamos muy claro quiénes somos, en qué creemos y de qué somos capaces de hacer, incluso de cuáles son nuestros gustos. Para mí era muy importante tener claro que yo no quería ser solamente la practicante de comunicación en una empresa donde, les cuento, no era tan importante el tema de la comunicación. Era como que sí, otras áreas, nómina, recursos humanos, servicio al cliente, incluso las cosas de comunicación las hacía recursos humanos. Entonces no era tan importante, pero para mí era muy importante. Yo tenía claro quién era yo, en qué creía y de qué era capaz. Y entonces, cuando nosotros tenemos muy claro eso, empezamos y tenemos claridad, tenemos los puntos fáciles para poder conseguir ese empleo, conseguir ese trabajo y saber, bueno, aquí puedo crecer, aquí puedo proyectarme, o de lo contrario, simplemente esta empresa ya lo tiene todo y yo me puedo dedicar a hacer lo que me digan o lo que me pidan, que también está bien. Entonces, en mi caso, yo quería simplemente brindar información, que me permitieran hablar, que me permitieran proponer. Y ahí di la oportunidad. Y muchas personas dirían, no, pero ¿por qué? Hubieses empezado una práctica en una multinacional, en un ingenio, porque me llamaron de un ingenio, pero decía, no, para mí es muy claro tener muy presente quién soy, qué quiero hacer, en qué creo, cuáles son mis gustos y dónde me voy a proyectar, así sea una empresa pequeña. Y eso es muy importante, de lo que les voy a hablar el día de hoy. La recomendación, como dice esta cita, no es dónde gano, sino dónde soy más útil y dónde puedo aprender más para mi desarrollo personal y el de los demás. Para mí era importante que si yo iba a llegar a una empresa multinacional, a un ingenio, a una gran empresa en mi primer empleo, simplemente era una empresa donde sí, yo iba a aprender, pero todo lo que yo había aprendido durante 5 años de mi carrera se iba a quedar allí, porque simplemente me iba a quedar quieta recibiendo información que ya estaba establecida. Yo quería proponer, yo quería poner en práctica todo lo que yo había aprendido allí. Entonces, el tema de la recomendación de dónde más gano, dónde me podían ofrecer, no, yo quería ser útil, yo quería ser necesitada y yo quería hacerme necesitar porque mi propósito era quedarme en la empresa y crecer allí.
Entonces, así fue como me lo planteé y Gustavo Mutes, presidente de Gold Service International, firma de consultoría en liderazgo y gestión estratégica, lo apalanca. Entonces, eso es muy importante, que nosotros no le hagamos el feo, por así decirle, a las grandes compañías, porque estas tienen sus ventajas y grandes ventajas. Conocer muy bien la organización, crecer prácticamente con la organización te dará muchísimos beneficios y te dará cimientos muy, muy fuertes para tu poder crecer y para tu poder aprender también, que ellos te enseñen, pero tú también enseñar. Y allí es muy imposible, también ahí es muy posible conocer distintas áreas, proponer, en mi caso, vuelvo y les digo, yo hacía la comunicación, entonces me metí a seguridad de salud del trabajo, me metí a nómina, de hecho mi proyecto de prácticas, y hay algunos por aquí que ya lo hicieron o que lo están haciendo, para mí me dio por meterme en seguridad de salud del trabajo porque veía pues que nosotros trabajamos con personas en Constructora Bolívar, con personas en operarios de producción en alimentos del Valle, Alival, donde el tema de seguridad de salud del trabajo estaba muy débil, y yo dije, voy a hacer mi proyecto de práctica sobre esto, y empecé a construir todo un plan estratégico de comunicación, y empecé a hacerme útil, y yo incluso les decía, este es el plan, pero lo ejecutan ustedes después, porque según mis prácticas ya no alcanzo, y eso fue a los 3, 4 meses que yo hice que eso, que me dieron, no, pero si tú lo hiciste, necesitamos que tú lo ejecutes, entonces ahí yo creé la necesidad de decir, bueno, listo, pues si ya quieren que lo ejecute, me tienen que dejar directa por la empresa porque mis prácticas terminan en los 6 meses. Entonces, esas son oportunidades y cosas que no se pueden hacer en una gran empresa. En una gran empresa o en una empresa ya establecida habrá un equipo o habrá ya un departamento que coge tus ideas y las coloca en práctica. En una pequeña empresa o en una pequeña compañía se puede hacer eso. Entonces, también para que veamos las ventajas, porque aquí me he dado cuenta yo cuando recibo a practicantes o cuando hago los procesos de selección, cuando, pues aquí que manejamos esta empresa, que los chicos hoy en día le hacen el feo, no, pero es que yo tenía ganas de irme del país, yo tenía ganas de entrar a Bancolombia, yo tenía ganas de entrar no sé, a un noticiero en Bogotá, pero ¿realmente allí serías útil o lo estás haciendo simplemente por un tema de reputación? Que está bien, porque en una hoja de vida eso nos da mucho peso, pero el día de la entrevista, por lo menos en mi caso, cuando nosotros hacemos los procesos de selección en listos, llegamos y decimos, bueno, pero tú qué hiciste en esa práctica, ¿Tú qué le dejaste a la empresa? Y pues si dicen, no, pues lo que me decían o las funciones, bueno, pero ¿qué más diste? Ahí es donde muchas personitas se caen en el proceso de selección ya cuando entran a un primer empleo después de su práctica laboral. Entonces, eso es un pequeño tip que les doy desde mi experiencia y desde mi diario vivir cuando hacemos entrevistas, cuando hacemos los procesos de selección con los jóvenes, sobre todo recién egresados o incluso no recién egresados, sino que ya han tenido una trayectoria pequeña, pero pues que todavía tienen 1 o 2 años después de haberse graduado. Y por eso es que muchas empresas dicen, listo, pero después de graduarte, ¿cuántos años después empezaste a trabajar? Y nos sorprende mucho que hay chicos que dicen, no, es que yo ni siquiera me he graduado, pero yo ya tengo experiencia laboral de 2, 3 años haciendo voluntariados, haciendo esto, lo otro, pero aún así no me he graduado. Ahí es donde la oportunidad de las empresas dicen, listo, te contratamos y esperamos a que te gradúes, que en mi caso también fue así, porque pues yo terminé la práctica, me dejaron y ya después fue que me gradué y seguí con la empresa. Entonces, son oportunidades para que veamos que sí se puede, para que veamos que podemos lograr grandes cosas y el tema de soy recién egresado, no tengo experiencia, es mi primer empleo, tengo nervios, es normal, pero lo podemos manejar si nos proyectamos y si podemos aclarar esos primeros aspectos que les mencionaba al principio de esta presentación. ¿Quiénes somos? ¿En qué creemos? ¿De qué somos capaces? ¿Y cuáles son nuestros gustos? Porque la idea no es entrar a cualquier empresa por reputación o porque gano mucho dinero, sino porque en verdad soy útil y me gusta lo que hago. Allí seguimos a nuestro segundo punto, donde les mencionaba, en las pequeñas empresas es posible conocer distintas áreas porque de alguna forma se está creciendo con la empresa, que es lo que les mencionaba ahorita. Lo digo porque muchas veces trabajar en una gran empresa es vital, es muy chévere, nos da peso y nos trae grandes beneficios, pero no dejemos de lado a las pequeñas empresas, no dejemos de lado a las empresas en las que están creciendo. Yo estoy muy de acuerdo cuando me dicen, por ejemplo, trabajé con mi papá, trabajé en la empresa de mi tía, trabajé en esos, porque eso quiere decir que sabes bien cómo es
la administración de una empresa, sabes bien cómo es la responsabilidad de una empresa cuando te das cuenta de cerquita cómo es manejar un negocio, sea grande o pequeño. Entonces, incluso para mí y para la empresa, cuando hacemos los procesos de selección, es muy importante cuando damos esos tips cuando recibimos esa información de parte de las personas que llegan a hacer nuestros procesos de selección. Bueno, ahora nos vamos porque muchas veces también llega el tema de la experiencia laboral. No tengo experiencia laboral, no sé qué decir, solamente he hecho mis prácticas, o incluso en las prácticas llegan y dicen no sé qué decir, no sé, nunca he trabajado. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que en la vida universitaria es positivo, es casi incluso más que positivo, es súper importante e indispensable involucrarnos en foros, en eventos, en actividades estudiantiles. Por ejemplo, ya que conozco de cerquita la Universidad Autónoma de Occidente, todos los grupos de estudiantiles que tiene la universidad son demasiado importantes, porque a pesar de que son voluntariados, a pesar de que son espacios entre estudiantes, espacios donde, pues, en teoría solamente estás practicando lo que aprendes, eso cuenta y eso lo podemos colocar como experiencia académico-laboral o académica. Los trabajos, los coordinados, los tipos de liderazgo que hemos podido aprender en diferentes proyectos en la universidad, eso también cuenta, pero es muy importante que no simplemente digamos pertenecía a este grupo y ya, sino que volvemos a lo que mencionábamos al principio, ¿qué le brindaste? ¿Por qué fuiste útil en ese grupo estudiantil? ¿Qué habilidades aprendiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué creaste? Y empezar a hilar por allí. Recordemos que cuando nosotros estamos en un proceso de selección, nos estamos vendiendo nada más y nada menos que a nosotros mismos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos vender nuestra marca personal, nuestro ser como tal, y decirle a la empresa, es que prácticamente es que usted le diga a la empresa, es que usted al que necesita es a mí. Yo tengo el talento que usted está necesitando, que usted, empresa listos, está necesitando. ¿Por qué? Porque yo en foros hice tal actividad, lideré este grupo, me gané este premio. Bueno, infinidad de cosas que sí conozco también que la Universidad Autónoma de Occidente tiene diferentes actividades, como en mi caso, por ejemplo, yo pertenecí a GESCOM, el grupo estudiantil de comunicación, pero también conozco que la OGE, la organización de los grupos estudiantiles, tiene diferentes grupos para cada estudiante. Entonces, es muy interesante que también los pertenezcamos. Y si ya somos egresados, podemos seguir siendo parte de ellos, porque también conozco casos donde ya egresados siguen perteneciendo a estos grupos estudiantiles como voluntariados. Entonces, eso también sirve muchísimo, no se alcanzan a imaginar. Y es precisamente estos grupos estudiantiles, estos espacios, los que nos enseñan a aceptar y a respetar mandos organizacionales, y en ocasiones es incluso más valioso que las personas lleguen y nos cuenten estas cosas, porque quiere decir que ustedes valoran empezar desde cero, empezar desde abajo, y eso es muy, muy valioso, porque muchas veces incluso dicen, no, pero es que yo nunca he trabajado, pero oye, perteneciste a un grupo estudiantil, sabes qué es tener responsabilidad, sabes qué es manejar un horario laboral, por así decirlo, un horario de tiempo, sabes qué es ser puntual, sabes qué es trabajar en equipo, y eso es muy importante, y esas son las habilidades que los grupos estudiantiles, que los foros sacan a relucir, y las habilidades y las oportunidades que nosotros tenemos que mencionar a la hora de mencionar estos espacios en una entrevista laboral o en nuestro primer empleo. Es muy, muy importante esto. O incluso, si no perteneciste a un grupo estudiantil, pero fuiste mesero los fines de semana, trabajaste en el almacén de tu tía, de tu primo, de un familiar, es muy importante volver a resaltar eso. Aprendí responsabilidad, sé trabajar en equipo, lideré una venta, cumplí metas. Es más importante eso, no nos quedemos con que es que mesero, pues yo soy comunicadora, pero pues mi experiencia laboral como mesero no me va a servir para un cargo de comunicación. Sí sirve, chicos, sirve muchísimo, y eso hay que ponerlo en la hoja de vida, es muy, muy importante. Por ahí una vez escuché en otra conferencia, una de las preguntas que me decían, ¿será que tengo que tener 2 hojas de vida, una de la profesional y una de los trabajos que he hecho por los lados? No, una sola hoja de vida.
y allí puedes poner los trabajos de mesero, de fines de semana, 2 turnos que hiciste, los trabajos que a veces nos conseguimos en diciembre para ganar un dinero extra. Eso sirve muchísimo. No hay que hacer ninguna hoja de vida doble, ni la profesional, no. Ya más adelante vamos a ver cómo vamos a cambiar esa hoja de vida dependiendo de nuestra necesidad, porque eso también es estratégico. La hoja de vida no es solamente un papel donde tenemos lo que somos y la vamos mandando y la vamos repartiendo. No, una hoja de vida se prepara para dónde la vamos a mandar. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Es muy importante también que tengamos en cuenta que, bueno, ahorita los estudiantes que van egresando, por ahí hasta los 29 años es normal y pueden moverse entre cargos, entre sectores, y no se va a ver mal, no se va a ver como una falta de continuidad, porque eso quiere decir que estás explorando, estás empezando a moverte en el mundo laboral y está bien. Pero ojo, de los 29 años a los 35 años, lo más prudente es que como mínimo estés estable en una empresa aproximadamente por 3 años, para mostrar madurez profesional, para mostrar esa estabilidad emocional. Entonces, eso es un dato muy importante que les brindo. Según las estadísticas que nosotros manejamos en Listos, es que se ve bien cuando no nos preocupemos si estamos ahorita migrando de un trabajo a otro, de un cargo a otro, estamos empezando un mundo laboral. Pero si ya tenemos más de 29 años, ya más de 30 años, no es tan recomendable que estés migrando constantemente de un cargo o de un puesto o de una empresa. Es importante que te quedes mínimo 3 años allí para poder mostrar esa madurez profesional y para poder mostrar esa estabilidad emocional, esa estabilidad laboral, a no ser pues que ya por fuerzas mayores tengas que cambiar de trabajo en menos de este tiempo. Entonces, eso es un pequeño consejo que les brindo el día de hoy. Y bueno, lo que les comentaba ahorita acerca de la experiencia laboral. Es muy importante también que nosotros a la hora de hacer la hoja de vida, a la hora de empezar a buscar ese primer empleo, es ser feliz. Poder volver a retomar esos 3 capítulos que mencionábamos al inicio, para qué soy bueno, qué me hace feliz, y tener muy, muy claro eso, porque la herramienta es eso, es ser feliz. Por ahí, uno de los profesores de la Universidad Autónoma de Occidente nos decía una vez en un webinar de Listos que invitamos, y es que las empresas hoy en día quieren contratar personas felices, personas que les llenen de buena energía, personas que, bueno, una organización tiene todos los días 1000 problemas, y contratar a una persona que permee y llegue con energía negativa, con que no quiero trabajar, no me gusta, acepté porque pues ganaba bien, pero pues no me gusta, la verdad acepté porque ni sé por qué me han llegado casos que me dicen ni sé por qué me aceptaron, porque pues yo me postulé y ya. Entonces no, tratemos simplemente de buscar ese trabajo que nos haga feliz. La herramienta en este camino es ser muy sincero al reconocer lo que en realidad te hace feliz. Eso es muy, muy importante. Y ya con eso empezamos a armar todo nuestro plan. Es como cuando nos vamos de viaje, nosotros no podemos llevar la misma maleta para ir a tierra caliente o para ir a tierra fría o para irnos a Estados Unidos o para irnos para Europa o para irnos para Miami. Bueno, o sea, es totalmente diferente. Así como planificamos nuestro viaje, miramos a qué hora vamos a mirar nuestros tiquetes, qué vamos a meter en nuestra maleta. Incluso las mujeres a veces planeamos el outfit que nos vamos a poner todos los días, cada día, así súper milimétricamente, planeamos todo muy bien. Así tenemos que planear nuestra búsqueda de trabajo. Si vamos ahorita que estamos en casa, en cuarentena, si vamos a estar buscando nuestro trabajo, listo, planeémoslo que todos los días media horita, de 8 a 9, o de 8 a 8 y media, o de 8 y media a 9, de 1 hora, de 8 a 9, me voy a dedicar a buscar trabajo en este sector. ¿Qué es lo que me gusta este sector, puedo aplicar a esto, listo, ya hice ese mapeo. ¿Qué está buscando el mundo laboral? ¿Qué habilidades está buscando el mundo laboral para yo poder planificarme? Entonces, con base a eso empiezo a armar mi hoja de vida, empiezo a colocar en mi hoja de vida esas habilidades, esa información que ya encontré que el mundo laboral está necesitando. Y si ya vamos a aplicar a una vacante, si vamos a aplicar a algo muy puntual, la recomendación es que busquemos sobre esa empresa. Miremos más información sobre esa empresa y seamos estratégicos y coloquemos información allí en nuestra hoja de vida. Planeemos nuestro speech, nuestro discurso que vamos a dar en nuestra entrevista laboral para que
de esa manera podamos captar la atención del psicólogo o del reclutador que nos está haciendo la entrevista. Esos son los pequeños tips para buscar trabajo por primera vez o siempre. Esos son tips genéricos que ustedes pueden aprender en cualquier momento y que se los decimos de parte de Listos bajo nuestra experiencia. Y es esa. Planifiquemos muy bien nuestra hoja de vida, nuestra entrevista, incluso lo que vamos a decir, busquemos sobre la empresa y escribamos ese perfil profesional que no sea el mismo perfil para todas las empresas y a todas les mandamos los mismos, porque no, esa maleta de viaje no nos va a servir para todos los viajes que tengamos. Esa maleta de viaje se tiene que modificar de acuerdo a cada destino al que vamos a ir. Y asimismo es la hoja de vida a la hora de aplicar a una oferta laboral. Si aquí me están pidiendo, digamos en mi caso, si aquí me están pidiendo un poquito más de SEO, aquí me están pidiendo un poquito más de marketing digital, entonces yo voy modificando mi hoja de vida. Ah, no, pero es que acá me están pidiendo más sobre comunicación estratégica, entonces la modifico un poquito más. No tanto, porque la idea no es que mostrar que tienes 10.000 perfiles diferentes, pero sí con el discurso y de la manera podemos enfocarlo un poquito más. Si aquí, por ejemplo, en esta oportunidad laboral que quiero aplicar me están pidiendo que sepa full inglés y yo lo sé, entonces lo voy a poner de primero, que soy certificado, que hice tantos cursos en el Colombo, en Learn English, bueno, y empezamos a ser estratégicos y, ya sé que ustedes lo estaban pidiendo, en mi entrevista laboral lo voy a decir. Esa es la manera en cómo nosotros tenemos que planificar este tema, porque nos encontramos muchas veces que empezamos a aplicar a muchas vacantes por Computrabajo, por elempleo.com, incluso por Facebook, por Instagram, mandamos hojas de vida como si fuéramos gallinitas y a lo que caiga. Y así es cuando empezamos a desesperarnos, empezamos a frustrarnos y las personas, por ejemplo, en redes sociales me empiezan a escribir, pero no encuentro empleo, envío hojas de vida y no me llaman, ¿por qué no me aceptan? Y no es así. Es porque probablemente no estás perfilando muy bien y no estás mirando bien la oferta laboral y simplemente aplicas. Y cuando ya, digamos, en una plataforma de empleo, tú has aplicado a ciertas vacantes y ninguna has aceptado, pues porque no has perfilado muy bien, ahí las empresas empiezan a ver, pero ¿por qué aplicado a tantas y no lo han llamado? Y probablemente es porque no has mirado bien el perfil laboral. Entonces ahí les doy otro tip, otra información muy importante que tenemos que tener en cuenta para que no seamos gallinitas aplicando a lo que caiga, sino que seamos conscientes. Muchas veces uno los llama a la entrevista laboral y dicen, perdón, ¿de dónde me llaman? Que es que he aplicado a tantas ofertas laborales y ni sé, y uno queda como que, ¿cómo así? ¿No sabes a dónde estás aplicando? Te estoy llamando de Listos. No, pero no sé, es que no recuerdo para qué cargo es que es, y uno queda, bueno, entonces, si estás interesado o no. La idea es que sí, yo me acuerdo, yo apliqué ayer, me interesa mucho la vacante, díganme a dónde puedo ir a la entrevista laboral y mostrar ese interés, pero no quedar como que, ¿cómo? Perdón, ¿de dónde me están llamando? Ni sé. Eso también dice mucho de nosotros mismos. También, otro tip, otra información importante a la hora de buscar empleo por primera vez es que aprovechemos las prácticas laborales. Yo sé que muchas veces estamos en esa transición de la universidad al mundo laboral y muchas veces en la práctica nos encontramos a otros practicantes, queremos como seguir, como si estuviéramos en la universidad, pero este es el momento donde debemos probarnos a nosotros ya como profesionales. Yo por lo menos cuando ingresa una practicante nueva o un practicante nuevo a mi equipo, yo ni siquiera cuando lo presento a la empresa o cuando hablo de él, le digo practicante. Para mí ya es el comunicador, el diseñador, el publicista, el administrador, el mercadólogo. Ya, yo lo presento así porque para mí ya no es practicante. Practicante es que está ahí como practicando y mirando a ver si le sirve. No, para mí ya es un profesional y le exijo como un profesional y espero que me brinde ideas como un profesional y tengas un criterio profesional. Y muchas veces le digo, bajo tu criterio, ¿salen o no salen las cosas? Porque ya es un profesional, ya pasamos por una etapa, 5 años, preparándonos para esto, es momento de probarnos. Entonces aprovechemos muchísimo estas prácticas laborales porque realmente es una experiencia increíble donde empezamos a conocer el mundo laboral y no solamente el tema profesional, sino nuestro entorno, las personas con quienes trabajamos, las personas con quienes nos relacionamos. Los contactos en la vida son supremamente importantes y es el momento en una práctica laboral donde debemos hacerlo. Conozco muchos practicantes que trabajaron conmigo y en este momento están en otras empresas, no pudieron quedarse en el área, pero están en otras empresas porque los referimos, porque uno de los dueños o de los socios
tiene otra empresa y se lo llevó para allá. O sea, es la manera, es el momento de mostrarse. Por ahí una vez escuché un consejo de una amiga que me decía, tú nunca sabes quién te está viendo. Entonces hagamos las cosas bien, hagamos las cosas de corazón, a conciencia, que ustedes nunca saben quién los está viendo y quién los ficha y dice, yo quiero este chico o yo quiero esta chica para mi empresa. Muy importante, los chicos que les gusta mucho el tema de los voluntariados, aprovechemos muchísimo eso. Y para esto no hay edad. Conozco personas de 30 años que se han ido a voluntariados, ya sea fuera del país o aquí, y además eso dice mucho de que tienes una acción de benevolencia y de compromiso increíble por la comunidad, y eso es muy, muy interesante a la hora de buscar empleo o a la hora de buscar, por supuesto, el primer trabajo. Como les decía ahorita, preparar muy bien las entrevistas laborales, preparar muy bien el speech que vas a decir y, por supuesto, ahorita que estamos en el mundo de la digitalización, usar mucho y aprovechar mucho las nuevas tecnologías. Si no sabes crear una hoja de vida, hay plataformas para hacerlo. Si, digamos, por temas de pandemia te tocó hacer la entrevista de manera virtual, también ser muy puntual, vestirse bien, hacer una prueba de sonido antes de que me estén viendo. Un tip muy importante, prendan la cámara siempre cada vez que vayan a hacer una entrevista o si están ya laborando en una reunión. Aunque no lo crean, muchas veces estamos desarreglados o a veces creemos como que pues no es necesario, solamente necesito dar una información, pero la comunicación no verbal, y ahí sí ya me meto un poquito en mi campo, la manera en cómo gesticulamos, cómo movemos las manos, nos ayuda a tener una comunicación más asertiva ahorita donde no podemos estar en la presencialidad. Entonces, como un tip y un consejo es, siempre prendamos la cámara, así vayamos a hablar con un amigo, así vayamos a hablar algo cortico. Eso muestra a veces interés, respeto, y muchas veces uno está en una reunión y dicen, hola, ¿me escuchas? Porque me quedé ahí como hablando sola. No, te estoy escuchando. Y eso, para evitar esos espacios extraños e incómodos, la cámara nos ayuda a mostrar una cara atenta, una posición de respeto, una posición de que mientras estás hablando no estoy en el celular, como si fuera la presencialidad. Entonces, eso es un consejo muy interesante y que nos brinda la virtualidad. Y listo, ya hemos encontrado nuestro primer trabajo, tenemos nuestro primer día laboral. ¿Qué vamos a hacer? Porque esa es la otra. Nos enfocamos muchísimo en conseguir ese primer empleo, en aplicar ese primer empleo, pero llega un momento en el que nos quedamos como que, ya lo conseguí, ¿ahora qué hago? Y aquí vienen unos consejos prácticos para ese primer día laboral. Muy importante, que es normal que estemos llenos de temores, de inseguridad, no sabemos qué hacer y es normal, pero lo importante es saberlo manejar. ¿Cómo lo sabemos manejar y evitar esos errores a los que tanto le tenemos miedo? Número 1, ser muy puntual. Así estemos trabajando incluso en la virtualidad, no importa. O sea, llegar con 5 minutos de antelación, estar muy pendientes de lo que nos vayan a decir. Eso es un atributo muy importante para el trabajador, esté o no esté en la presencialidad. Y eso se valora muchísimo. Cuidar la vestimenta. En un proceso de selección les aconsejo que si tienen que ir allá, fíjense muy bien las personas cómo se visten en la empresa, cómo está vestido la persona que los está entrevistando. Y si tienen dudas, es mejor que pregunten cómo es el código de vestimenta o el manual de vestimenta de la empresa para que ustedes no vayan, digamos, a cometer errores. Por ejemplo, en el caso de Listos, tenemos un código de vestimenta, pero es flexible. Es decir, hay empresas, como en bancos, donde las niñas, en nuestro caso, tenemos que irnos en tacones. En Listos, por ejemplo, no es necesario, por lo menos yo siempre ando en baletas o ando en tenis, pero trato siempre de mantenerme bien presentada, que es lo más importante. Pero pues eso depende de las organizaciones, como les digo, una cosa es Listos y otra cosa es un banco o una entidad ya diferente. Pregunten mucho, o sea, es muy interesante cuando dicen a veces, no, es que yo no pregunto porque no quiero ser cansón. No importa, es mejor ser cansón, es mejor mostrar esa curiosidad, esas ganas de aprender, esas ganas de conocer más. ¿Cómo así? ¿Cómo empezó esto? ¿Hace cuánto está sucediendo este proceso? ¿Hace cuánto está pasando esto? Y no empiecen las tareas sin antes tener muy claro cómo hacerlas. Es normal que en nuestro primer día de trabajo estemos a la expectativa y no deberían juzgarte por eso. Entonces,
si no tienes claras tus tareas, si no tienes claro lo que vas a hacer en ese primer día de trabajo, pregunta. Es preferible preguntar y demorarse un poquito a cometer un error por un descuido, pues, por no haber hecho la pregunta. Y muy importante prestar atención a todo lo que está pasando. Es muy importante que ustedes presten atención a las instrucciones, apuntar en una agenda o en un cuaderno sobre las cosas que les están brindando, la información que les están brindando, los horarios de almuerzo, de break, de salida, los permisos, lo que puedes o lo que no puedes hacer. Y muy importante, ser tú mismo. O sea, yo sé que en un primer día vamos a estar un poco tímidos y las personas que de por sí son tímidas, no tratemos de alejarnos, porque a veces somos tímidos de por sí y cuando entramos a un primer día laboral nos alejamos, digamos a la hora del almuerzo almorzamos por allá solos o no almorzamos, tenemos pena. No, ese es el momento de empezar a socializar, de conocer a tus compañeros, de poder entrar rápidamente a una cultura organizacional. No es que vas a llegar y ya vas a empezar a hacer la recocha, como se le dice comúnmente, pero sí es muy importante que empieces a socializar, empezar a ver con quién me puedo apalancar en caso de una duda, a quién le puedo preguntar. Muchísimas gracias por la bienvenida, muchísimas gracias por el apoyo. Es un gusto servirles a ustedes, cuéntenme en qué les puedo ayudar y empezar a crear lazos de cooperación, que es demasiado importante. Y aquí, algo muy importante, y es algo que sucede mucho a los jóvenes en su primer día laboral y en su primer trabajo, y es que llegamos y en un momento para salir de la realidad empezamos a usar el celular o a veces incluso nos ponemos los auriculares o los audífonos. No lo hagan, por favor, se ve demasiado mal. Así lo pueden hacer, así ustedes vean que otras personas lo hacen, no lo hagan, porque aún no conocen la compañía y pues por ende no saben cuáles son las reglas, si está bien usar el celular, si está mal. Digamos, alguien te va a hablar y tú en el celular, pues como que no, está como ocupado, mejor no le hablo. Entonces procuremos que en el primer día de trabajo no usemos el celular solamente para lo necesario, no nos pongamos audífonos, auriculares para escuchar música, tratemos de no hacerlo. Si te asignan una tarea a una hora específica, respeten los tiempos estipulados, ese es otro consejo que les quiero brindar. No tratemos de dar plazos, no hagamos como que no, es que no alcancé. Asegúrense muy bien de haberla completado y ahí sí entregarla, porque pues las cosas en el mundo laboral muchas veces están regidas por una fecha o por un momento específico de entrega para poder seguir el proceso. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros en comunicación tenemos que seguir unas fechas de entrega para las campañas, para las publicaciones, internamente para recursos humanos, para alguna publicación, algún webinar interno. Entonces, es muy importante que tengamos muy presente las fechas, los tiempos y apuntarlo en una agenda para no decir, se me olvidó, no alcancé, qué pena, porque eso puede retrasar otros procesos y siendo el primer día laboral no es tan recomendable que se haga. Y aquí voy con el siguiente tip, asegúrense de terminar todas las tareas antes de terminar la jornada. Muchas veces cuando estamos jóvenes decimos, no, yo trabajo de 8 a 6 y hasta las 6 y a las 6 me voy porque no me tienen que obligar y empezamos con una actitud de no me tienen que obligar y no me voy a quedar. Tratemos de no hacer eso, porque muchas veces, aunque tengan razón, sí, es a su jornada laboral, pero entonces si sabes que terminas a las 6, por ejemplo, trata de terminar tus cosas un tiempo antes o avisar incluso, mira, por tal y tal motivo no pude terminar, entonces terminaría el día de mañana y avisar, pero no sea como el caso a veces que se va la persona y uno queda como que, ¿qué pasó? Se fue, a veces ni se despidió. Entonces traten muy importante de respetar las horas establecidas de la empresa, pero antes de terminar la jornada laboral, asegurarse de terminar todas sus tareas para que no se vea mal. Y por último, tener preparado un elevator pitch, que comúnmente se dice, es como un discurso rápido de quiénes son. Porque si ustedes van a llegar nuevos a una empresa, todo el mundo va a querer saber quién es el nuevo, qué hace, de dónde viene, a qué se dedica. Entonces, contar brevemente quién eres, qué has hecho, qué harás en la compañía, en qué los puedes apoyar, y eso también dirá mucho de ti, muy bien, de que, wow,
es asertivo, viene a colaborar, viene a ser una ficha importante en la empresa, y volvemos y retomamos nuestro discurso del inicio, y es darnos a conocer y mostrar que somos útiles para la empresa y hacernos, crear la necesidad de nosotros, básicamente eso. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, cómo van, si se escucha bien. Ya somos 41 personas aquí conectadas, súper pendiente, me alegra bastante. Espero que hayan escuchado, porque veo que han estado entrando en el transcurso de la charla. Quisiera saber si hay preguntas, Claudia, o si te han escrito preguntas a ti por interno. Todavía no hay ninguna pregunta, pero está súper chévere la charla. Por aquí estábamos comentando, Julián, que es mi compañero en el área de egresados, y yo, que de verdad este tipo de charlas, y pues que la des tú que eres egresada, nos encanta porque estás dando unos tips fabulosos. Muchísimas gracias. No, Claudia, es que realmente cuando construía el discurso, y cuando te dije, digamos, la temática, acordamos la temática, decía, bueno, tiene que ser algo que realmente nos sirva. Muchas veces nos metemos a webinar o nos metemos a espacios donde decimos, bueno, vamos a ver, no, este espacio realmente que está abriendo la Universidad Autónoma de Occidente tienen que ser muy, muy bien aprovechados. Y me gustaría aprovechar para invitar a los chicos que están conectados, que les digan, y vuelvo y les digo, aprovechen los foros, los espacios, todo lo que nos brinda la universidad, aprovechémoslo muchísimo, porque el día de mañana tener como involucrarse en estos espacios es muy importante. Entonces aprovecho para que le digan a sus compañeros, a sus conocidos, que ingresen a estas charlas, ingresen a estos espacios que la universidad está creando, porque muchas veces no los hacemos, y pasa también en el mundo laboral. Muchas veces yo desde comunicaciones decimos, no, les digo a los chicos, por ejemplo, hagamos una campaña, hagamos esto, hagamos lo otro para el Día de la Mujer, hagamos esto, lo otro, y muchas veces en el corre-corre no participamos en esos eventos, y entonces uno se va desmotivando y va diciendo, no, pero pues si la gente no participa, si la gente no se conecta, pues no los hagamos. Entonces, desde la universidad, aprovechemos estos espacios, porque el mundo laboral también lo va a pedir. El mundo laboral también van a tener estos espacios, y es muy interesante cuando llegan, por ejemplo, personitas nuevas y empiezan a involucrarse. Entonces es muy, muy interesante eso, que aprovechemos estos espacios. Por aquí te dejaron una pregunta, Camila, la voy a leer. Es de Felipe Rodríguez, dice, buenas tardes, me encontraba mirando la página de Listos y me preguntaba, ¿es realmente necesario realizar un video perfil para aplicar a las vacantes? No es tan necesario, porque pues dependiendo del cargo, hay cargos donde sí lo necesitamos. Por ejemplo, hace poco tuvimos un cargo de agente call center bilingüe. Entonces, pues antes de entrar a la entrevista laboral, nosotros queríamos validar si la persona tenía un buen manejo de inglés, si la persona tenía un buen discurso, y aquí es donde yo empecé a manejar una campaña en redes diciéndole a las personas, graben un video de perfil, grábenlo de esta manera, háganlo de formato horizontal, que se escuche bien, que el fondo pues que no vaya a estar en contraluz y demás. ¿Por qué? Porque en ese tipo de vacantes y en ese tipo de cargos donde tú te tienes que vender y tienes que decirle al reclutador, vea, es que yo sí sé hablar inglés, y lo hago muy bien, ahí es muy importante hacer el video de perfil. Entonces, Otoniel, te recomiendo que dependiendo de tu cargo lo hagas, aunque incluso creería que muchas veces el video perfil no es obligatorio, pero sí es interesante, porque muchas veces en el video perfil sabemos cómo vendernos, sabemos qué decir, en qué somos buenos, en qué no. Muchas veces hay personas que en su forma de hablar y en su forma de expresarse atrapan muy bien a las personas, digamos en un cargo de asesor comercial o de ventas. Entonces sería muy, muy interesante en esos casos que grabaran el video perfil. Si alguien más tiene preguntas, las puede dejar en el chat, o también puede abrir el micrófono con confianza. Así es. Bueno, mientras las personas van pensando sus preguntas, les voy a dar la ñapa que les mencionaba al inicio de la charla, y es las vacantes que nosotros tenemos en este momento en Cali, en Jumbo. Algunas son para profesionales, algunas son para técnicos, pero lo importante es que, como les decía, si no aplican esas vacantes, le pueden decir al papá, a la mamá, al amigo, al tío, al vecino,
que se postulen, porque este momento es el momento donde podemos ayudar a muchas personas que se encuentran frustradas, porque conocemos muchísimos casos que dicen no encuentro empleo o quiero cambiar de empleo, la pandemia me ha dado durísimo y demás. Entonces, por eso quise hoy decir, listo, voy a llevar todas las vacantes para que las conozcan. No está de más que las conozcan y que sepan en qué vacantes activas podemos aplicar. Igualmente en redes sociales, en @listosvacantes en Facebook e Instagram pueden encontrar muchísimas más a nivel nacional. Hoy les voy a mencionar algunas de Cali y algunas del Valle del Cauca por encimita. Espérame, allí hay una pregunta de Angélica Cosio. Sí, te la leo. Sí, sí, por favor, no me alcanzo a leer. Camila, gracias por las recomendaciones que nos has dado. Quería preguntarte, ¿aconsejarías mandar junto con la hoja de vida una carta de presentación? Sí, sí, porque como el video perfil, muchas veces no es necesario, muchas veces la empresa ni siquiera lo pide, pero el hecho de que tú lo propongas ya generas una recordación. Y es que, por lo menos en nuestro caso, nosotros recibimos hojas de vida 1000 en el día, muchísimas hojas de vida, personas que se postulan, personas que nos escriben, y crear ese diferencial, decir, wow, esta persona mandó un video perfil, esta persona mandó una carta de presentación y la hizo de esta manera, diferente, disruptivo, uno ya como que se le queda en la mente y muchas veces uno dice, compañero, ¿revisaste la hoja de vida? Sí, esa que tiene la carta de presentación. Entonces empieza uno a generar recordación, que es lo que necesitamos muchas veces, y es que nos tengan en cuenta. Entonces sí aconsejaría hacer una carta de presentación adjunta a la hoja de vida. Muchas gracias, Camila. Bueno, voy a leer mientras tanto las vacantes que les decía que tenemos activas en este momento. Por ejemplo, en la ciudad de Cali, solamente en Cali, tenemos vacantes de ejecutivo servicio al cliente para las personas que son muy buenas y tienen experiencia en esta área de servicio al cliente. Tenemos vacantes para domiciliario, para analistas de sistemas o personas profesionales en sistemas, agente call center para teletrabajo por horas. También tenemos la modalidad de teletrabajo para que, si ustedes conocen personitas que quieran ganar un trabajo extra o tener un trabajo extra, pueden aplicar a esta vacante que es agente call center y pagan por horas. Entregador preventa mujer, vendedores tienda a tienda, ayudantes de ruta, auxiliares de parrilla, operarios de producción, operarios de máquinas, operarios de confección, auxiliares contables, todas las personas que tengan experiencia en contabilidad, técnicos electricistas, coordinadores de salsamentaria. Tenemos también para oficios de campo, tractoristas en Zarzal, Bolívar y Tuluá, obrero agropecuario, agentes call center, dibujantes para las personas profesionales o tecnólogas en arquitectura, dibujantes arquitectónicos, ingenieros civiles o ingenieros topográficos pueden aplicar a esta vacante de dibujante. Tenemos también vacantes para ingenieros civiles aquí en el norte de Cali, Palmira y Cerrito, auxiliares de bodega en Jumbo, supervisores punto de venta en Buga, auxiliar contable en Cali, mecánico de mantenimiento Jumbo y coordinador de plantas salsamentaria en Cali. Por acá tenemos una de Popayán, asesor comercial viajero, y ya, como les decía ahorita, pueden ver si necesitan vacantes o requieren información de vacantes en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, las pueden ver en nuestras redes sociales, @listosvacantes. Por ahora les mencioné las de Cali, las de Jumbo, las de Zarzal, para que las tengamos mapeadas, pero igualmente ustedes pueden también conocer más vacantes y enviarlas directamente al correo empleocali@listos.com.co para las personas que quieran aplicar alguna de las vacantes que les mencioné anteriormente. Camila, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para ti. Tú pues entraste en tu práctica en Listos y también te quedaste ahí trabajando. Las vacantes de Listos como tal, como organización, ¿también las publican ustedes a través de este mismo medio? Sí, así es, las colocamos, pues normalmente no colocamos la empresa a la que va,
la persona ya en la entrevista se le comenta a qué vacante va o a qué no. Pero igualmente, incluso yo las publico en redes sociales también. Entonces, en mi caso, hace poco estaba buscando un practicante de diseño gráfico, se publicó por ahí y por ahí también he conseguido practicantes, personas que me colaboran en el equipo y asimismo personas de otras áreas que me dicen, Cami, por favor, ayúdame a buscar tal persona, lo buscamos por ahí. Les comento un poco, lo que pasa es que el área de comunicación, de marketing digital, cuando yo entré, era la practicante de comunicación que apoyaba el área de reclutamiento o de atracción de talento. ¿Por qué? Porque ellos veían las redes sociales y las plataformas digitales como un campo más donde buscar personas, algo así como que Facebook e Instagram se volviera una plataforma de empleo. Pero entonces yo era la practicante que ayudaba a publicar esas vacantes y buscaba personitas que quisieran postularse. Pero entonces ahí es donde yo les decía al inicio, hay que buscar esa necesidad. Y yo decía, yo no soy solamente la chica que va y busca a las personas en las redes sociales, un operario en Facebook o en Instagram. Yo soy la persona que puede crear un plan estratégico de comunicación, que puede crear una campaña del Día de la Mujer y hacer un posicionamiento de marca, porque eso también es importante, que las personas conozcan la empresa para que se quieran postular. Entonces, ahí es donde le dimos la necesidad y se empezó a formar el área de comunicación y de marketing digital, y ahí empecé yo a decir, pero yo necesito un diseñador, pero me gustaría que me apoyara también un publicista. Y ahí entonces yo empecé a crear, y como la empresa empezó a decir, si está resultando, si es importante, me empezaron a dar como ese aval, y así fue que se formó el área que ahorita yo manejo. Pero al inicio, y de hecho, aún funciona así, si ustedes ingresan en Instagram o en Facebook, van a encontrar que ahí publicamos muchas vacantes, y por ahí las personas en los comentarios nos dicen, ay, yo quiero aplicar, no sé qué, y por ahí también se ha vuelto una fuente de reclutamiento, por así decirlo, muy importante, que incluso yo tengo también unos practicantes del SENA, que son nuestros community, y son los que todo el tiempo responden a esos comentarios y reciben hojas de vida también por Instagram, porque hoy en día es muy importante esas plataformas también para aplicar o para postularse a un empleo. Pero entonces ya el tema de la comunicación y marketing digital ya no solamente apalanca esa atracción de talento, sino que ya también tiene como un bracito, por así decirlo, que hace posicionamiento de marca. Entonces, esa es como un poquito, a grosso modo, la historia de cómo entré y de cómo funciona el área de comunicación y de marketing digital dentro de Listos. Genial, Camila. Por ahí llegó otra pregunta, te la voy a leer, de Daniela. Ella dice, buenas tardes, es muy común encontrar ofertas laborales que piden tiempo de experiencia. Por ejemplo, yo no he tenido experiencia laboral. ¿Uno puede arriesgarse y mandar la hoja de vida a estas empresas o son muy firmes con esa experiencia que piden y no puedo esperar flexibilidad? Bueno, Daniela, lo que comentaba ahorita en el discurso, y es que es muy importante que la experiencia muchas veces yo la trato de validar. Yo muchas veces les digo a mis compañeros, los reclutadores, mira, no tiene experiencia, pero en redes sociales, en el video perfil, a la hora de llamarla, se desenvuelve muy bien, tiene experiencia, no sé, en ventas, pero pues no es asesora comercial, nos ha graduado muchas veces. Entonces son factores que uno empieza a negociar y uno empieza a decirle por lo menos al cliente, porque pues finalmente el que toma la decisión no es Listos, sino Constructora Bolívar, Alival, Harinera del Valle, que son nuestros grandes clientes. Ellos son los que determinan con quiénes trabajan, porque a la larga pues para ellos son los que ustedes van a ir a trabajar. Y ahí uno empieza a crear una mesa de negociación y le dice al cliente, mira, esta persona no tiene experiencia, por ejemplo, pero ha hecho voluntariados, conoce temas de liderazgo, tiene estas facultades, que donde uno va a ver y pone una balanza, uno dice, pero es que la experiencia de 6 meses que usted está pidiendo no es nada, cuando es que la chica, por ejemplo, Daniela, tiene cursos, sabe inglés, participó en liderazgo, ha asistido a seminarios, diplomados, no sé qué, y pues lo demuestra cuando en su entrevista laboral, cuando se desenvuelve, cuando se sabe vender, me convenció. Entonces ahí es donde yo les hago la invitación de que no nos cerremos de que no tengo experiencia, entonces no voy a esperar, me va a tocar meterme a algo ahí que me salga, porque no.
es la manera de nosotros mostrarnos y de vendernos asertivamente y decir, listo, no tengo experiencia, pero miren, yo tengo esto, tengo lo otro, he hecho esto en la universidad, hice este proyecto, tuve tesis laureada o meritoria, y ahí entonces uno empieza a poner una balanza y créannos que como reclutadores, como personas encargadas de todo este tema de empleabilidad, decimos, tiene razón, entremos a negociar con el cliente. Y nos ha pasado muchas veces que el cliente es factible y dice, sí, yo quiero trabajar con ella. Incluso mejor, porque si no tiene los 6 meses o el año de experiencia que le estoy pidiendo, es una persona que viene fresquita, que viene dispuesta a trabajar. Entonces, tráigamela. Y esos son algunos de los casos que nos han tocado y por eso es que nosotros empezamos a valorar mucho ese tipo de personas. Entonces, el tema de la experiencia es como un tabú. Rompamos ese tabú. Sí es importante y hay empresas como tampoco es que todas son muy estrictas de que tiene que tener esa experiencia y tiene que tenerla. Pero no dejemos a un lado la posibilidad de que también hay empresas y también hay oportunidades de negociación y también hay oportunidades de poder aplicar. Entonces, no nos cerremos y más bien la invitación es pongamos de nuestra parte y vendámonos como que somos el talento que la empresa está necesitando. Camila, gracias. Llegó otra pregunta de Angélica. Dice, Camila, los reclutadores siempre preguntan sobre la aspiración salarial. ¿Qué nos recomiendan recién egresados que no tienen una experiencia mínima de 2 años, que no saben cuánto vale su trabajo y terminan menospreciando su profesión? Bueno, para allí es muy importante. Yo siempre les recomiendo que seamos sinceros. O sea, nosotros en la búsqueda, en la preparación de nuestro viaje, como metafóricamente lo llamé, hagamos un mapeo de cuánto está ganando un egresado, una persona recién egresada, y pues seamos realistas. No es que me he topado con casos de que dicen, no, pero es que yo me gasté 6 millones, 7 millones de pesos en mi universidad y cómo es posible que me van a llegar a pagar 1 millón o 1.200.000 si yo invertí muchísimo más. Sí, pero ¿cuánto estás aprendiendo? Lo que te enseñan en la universidad, créanme que no es ni la mitad de lo que ustedes empiezan a aprender en el mundo laboral y en un empleo. Entonces, muchas veces decimos, no, pero es que yo necesito que me paguen mínimo 2 millones. Y lo digo porque real, me pasó con un practicante que tuve, que era, pero es que si yo me quedo en la empresa me tienen que pagar mínimo 2 millones o 2.200.000 porque es que eso es lo que le están pagando a las de la ICESI y empiezan con una comparación que a veces es un poco incómoda, pero ven, o sea, te estoy ofreciendo la oportunidad de aprender, de querer crecer en la empresa porque veo que eres muy bueno. Entonces, no menospreciemos esas pequeñas empresas, esos pequeños salarios y veamos no tanto el salario monetario, sino el salario emocional y el salario de aprendizaje que vamos a tener. Y más cuando somos recién egresados. Y si el reclutador nos dice cuánto usted quiere ganar y usted pues, en su respuesta dice, pues es que sé esto, sé lo otro y además en el mundo laboral, para las personas que tienen mi experiencia, se está ganando esto, sinceramente quiero ganar esto. Pero seamos sinceros, pero con argumentos, con fundamentos. El argumento no puede ser, es que salí de una buena universidad, de una universidad privada, pagué 6 millones de pesos, entonces quiero que me paguen mínimo 2. Eso no es un argumento. Y más cuando estamos ahorita en un tema de pandemia, donde incluso algunas prácticas son pagas, pero no es obligatorio hacer las pagas. Y eso es otro tema que, pues para las personitas que en ese momento están buscando práctica, no digamos, es que me tienen que pagar las prácticas no es obligatorio que se paguen, incluso son un auxilio de mantenimiento, ni siquiera son conocidas como prácticas. Y ya cuando entramos a una empresa, pues si es la empresa en la que queremos estar, si vemos que es una empresa donde podemos crecer, si es una empresa donde podemos aprender muchísimo, pues yo creo que vale más eso que el mismo salario, además porque te va a brindar experiencia. Entonces, si te preguntan, Angélica, sé muy sincera, pero también para argumentar el salario que tú vas a decir, argumentalo haciendo un mapeo, es que estuve investigando, estuve mirando y se está ganando una persona con mi experiencia recién egresada tanto y considero pues y quiero aspirar a eso. Y ya el reclutador empieza a decirte sí o no, o incluso dicen perfecto, pues incluso te podemos pagar más, que sería el momento ideal. Pero en caso de que no, te empiezan, sí, no, mira, pues no podemos pagarte esto, pero pues tenemos esto, lo otro, y empezamos a negociar, pero de una manera asertiva,
y una manera basada en argumentos. Tenemos diferentes, por lo menos tusalario.com, Computrabajo también. Ustedes pueden ingresar y pueden mirar los salarios de un comunicador, de un ingeniero. O sea, hay plataformas que nos brindan esos datos. El DANE también nos brinda esos datos, el Ministerio de Trabajo, donde ustedes pueden entrar y mirar cuánto está ganando una persona recién egresada, con tantos conocimientos, y empiezan a mapear. Incluso pueden entrar a vacantes, a otras vacantes de otras empresas y decir, bueno, es que más o menos está ganando esto, pero con argumentos. El argumento no puede ser, es que me acabé de egresar y pues yo pagué muchísimo por mi universidad, entonces quiero que me paguen lo mismo, porque pues si pensamos así, todos mereceríamos eso, y pues es más de habilidades y es más de facultades. Bueno, dice Angélica, muy bien, muchas gracias. Y hay otra preguntita, la hace Mariana Romero, dice, buenas tardes, si estoy realizando un tecnológico y un pregrado, ¿puedo acceder a un contrato como aprendiz? Sí, así es. La única condición es que tengas el aval y tengas como el aval de parte de la institución para hacer la práctica o para tener contrato de aprendizaje. Pero, ¿por qué? Porque cuando ya empiezas a hacer un contrato de aprendizaje o una práctica, tienes que tener una carta de compromiso y una carta de aceptación, que incluso allá en la universidad, en el departamento de, ¿cómo se llama? Departamento de prácticas. Centro de prácticas. Eso, el centro de prácticas, ellos te brindan información y te brindan incluso los documentos y se contactan directamente con la persona para decir que tú estás avalada para empezar un contrato de aprendizaje. Y ya con esos documentos la empresa te da el contrato. Pero si tú, digamos, pues ya terminaste o ya egresaste y ya fuiste aprendiz, no podrías acceder. Sería como el único consejo. Pero igualmente si estás haciendo, me dices si estoy realizando un tecnológico y un pregrado, sí, lo puedes hacer perfectamente. Para añadir ahí a lo que cuenta Camila, en la Universidad Autónoma de Occidente, las ingenierías no tienen la práctica profesional aprobada en su currículum académico. Por ende, eso era lo que decía Camila, si eso no lo tienen aprobado en la universidad, pues no pueden ser contratados como aprendices. O sea, no pueden hacer prácticas como aprendiz. No sé si le a Mariana, sí, dice, muchas gracias. Bueno, nos fue súper bien, Camila, de verdad te agradezco muchísimo, me encanta haber dado contigo, haberte conocido, haber tenido pues la oportunidad de que interactuemos y que podamos seguir haciendo muchas cosas juntos. Esta siempre va a ser tu casa, esta siempre va a ser los egresados, entonces pues aquí estamos para seguirnos apoyando y de verdad que muchísimas gracias, muy chévere tu charla, muy interesante todo lo que le contaste a los estudiantes egresados que se conectaron. Tuvimos 41 personas, igualmente esta charla quedó grabada, entonces esperamos que todos los que se inscribieron, los 150, al final llegó otra persona rapidito cuando ya habíamos comenzado, entonces fuimos 150 inscritos, pues para que y no se la pierdan. Así es, cualquier cosa que necesiten pueden ingresar a @listosvacantes, tanto en Facebook como en Instagram. Allí podrán conocer más vacantes, más información. Ahorita le queremos dar un estilo de que ustedes puedan conocer más acerca de estos temas de empleabilidad. Incluso el mes pasado estuvimos también haciendo unos en vivos y tuvimos invitados muy interesantes que nos hablaron de emprendimiento. Yo creo que muchos egresados aquí también dirán, no, pues yo quiero emplearme, pero mi sueño es tener mi propia empresa. También los apoyamos. Como decía el video y como les decía al inicio de esta charla, lo importante es que construyamos juntos y tengamos juntos un trabajo digno y formar para alcanzar estos sueños. Entonces, así sea de empleado, así sea de emprendimiento, lo podemos hacer y en nuestras redes sociales también pueden conocer. Les invito para que las personitas que tienen ese chip emprendedor, anímense, genial, me encanta, no es porque trabajemos en Listos y seamos una empresa de empleabilidad, no apoyamos el emprendimiento, antes mejor. Entonces los invito a que vean el live con Juliana Pavón que tuvimos el jueves hace 15 días y lo revisen, está muy muy interesante porque Juliana
Alma Brands, sí. Así es, ella, Alma Brands. Un en vivo que realmente, a mí personalmente, yo muchas veces hago los en vivos y pues tengo que estar pendiente de las personas, así como estás tú, Claudia, a mí me toca también a veces cuando son los en vivos, pero les digo que ese día yo estaba así, o sea, súper concentrada porque fue muy interesante. Entonces los invito para que lo vean, para las personas que tienen ese chip emprendedor. Y nada, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto, Claudia, tú con lo que necesites con mucho gusto, y las personitas que se conectaron también, cualquier duda, los espero en @listosvacantes, muy pendientes de toda la información que nosotros normalmente estamos subiendo. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario, lo vamos a recibir con mucho, mucho agrado, y espero tener muchos autónomos en mi equipo y muchos autónomos siendo parte de Listos directamente con la empresa o en alguna de nuestras empresas aliadas, porque eso sí, la autónoma ha dejado muy bien, muy bien, y ha tenido muy buenas recomendaciones de sus egresados en Listos sobre todo, y soy fiel de ello porque me han llegado muchas recomendaciones de Listos, de la autónoma a Listos. Entonces, para que nos animemos, y los espero entonces en @listosvacantes, cualquier información que ustedes necesiten, con mucho gusto. Muchas gracias de nuevo y gracias a todos los que se conectaron. Que estés muy bien, Camila. Seguimos en contacto. De una. Claro que sí, Claudia. Quedo súper pendiente. Chao, que estén muy bien. Dale un abrazo. Chao, chao. Chao a todos. Igual, chao.